espacio de 60 minutos al que llamamos mensajeros. Les recordamos, como todas las tardes, nuestro número de celular para que ustedes estén solicitando gratuitamente material cristiano y también de salud al 03-773 15 48 58 67. Como siempre decimos, estamos ofreciendo Biblias, material profético, el libro Conflicto Cósmico. Este libro es récord en distribución, más de 150 millones de copias en todo el mundo, y ahora usted lo tiene la posibilidad de tenerlo totalmente gratis, solamente con un mensaje y estaremos entregándolo. También estamos brindando material de salud totalmente gratis sobre diabetes, cáncer, colesterol, primeros auxilios, también cómo dejar el tabaco y cómo dejar el alcohol, totalmente gratis y sin compromiso de ningún dinero, ningún precio, solamente el compromiso que usted tenga para mejorar su salud. Saludamos como todas las tardes a todas las denominaciones cristianas que nos escuchan, también a los ministerios independientes de la Verdad Presente, y tenemos nuevos amigos que se nos suman. Es mucha la gente que tiene páginas, que tiene información, también predicaciones que ustedes pueden escuchar por internet, por ejemplo en la www.laverdadparahoy.com, también en www.fuertepregón.com, además de los ministerios que siempre nos acompañan, como el Evangelio Eterno, recordando que el pastor Gambetta estará en Argentina en marzo 2016, ya falta poco. También saludamos a los grupos de La Verdad Presente que se encuentran especialmente en nuestro país, y también saludamos a Guillermo desde Costa Rica, toda su familia, todos sus niñitos. Un saludo enorme, un cariño muy grande para todo Costa Rica. Y aquí en Argentina también tenemos hermosos grupos, especialmente en Córdoba, Rutia, Keren, Mario, también Tamara, Julie, también a Dani, Gaby, Néstor, José, Hernán, Carlos, especialmente también a Néstor y Rodrigo, que nos están ayudando mucho para poder tener el mejor material para ustedes. También un saludo especial a nuestros padres por el apoyo de todos los días. Gracias por las comunicaciones, y también recuerden que estamos esperando su pedido de oración para estar pidiendo por ustedes, ya sea salud física, mental o espiritual, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Nada hay imposible para Dios. Estuvimos narrando todo este tiempo historias apasionantes acerca de la palabra de Dios, del despertar religioso que tuvieron los reformadores en todas las épocas. Y aquí nos dice la historia que siempre las personas más humildes, las más piadosas, eran los que por lo general aceptaban el mensaje de corazón, ¿no es cierto? Los que estudiaban la Biblia por sí mismos no podían menos que echar de ver que el carácter de las opiniones corrientes respecto a la profecía era contrario a la Escritura, y dondequiera que la gente no estuviese controlada por la influencia del clero y escudriñara la palabra de Dios por sí misma, la doctrina del advenimiento solo necesitaba ser cotejada con las Escrituras para que se reconociese su autoridad divina. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que estábamos repasando la época de Guillermo Miller, cuando él recibió de que había una línea profética que él había estudiado y llegaba a su término en 1844. Entonces él comenzó a predicar a todas partes, en todas las iglesias, a todos los pastores. Muchos se unieron para predicar que el juicio de Dios estaba muy pronto en venir a la tierra. Así había entendido él esa parte de la profecía. Entonces, los demás ministros que no aceptaban, que no querían, decían paz, paz. Así predicaban. Lo mismo que ahora, los juicios de Dios están cayendo y muchas iglesias están diciendo paz y seguridad cuando Cristo no dijo paz y seguridad. Él está llamando al pueblo para que alarme, para que se despierte, para que se prepare, pero muchos ministros solamente preparan al pueblo para dormir y no para despertarse, que es lo que necesitamos hacer en este tiempo. Muchos fueron perseguidos por sus hermanos. Con el fin de conservar sus puestos en la iglesia, algunos consintieron en guardar silencio respecto a su esperanza. O sea, muchos creían en ese mensaje de Guillermo Miller, pero por temor a que se los desprecie, por temor a que se le quiten los puestos de la iglesia,
quedaron en silencio y no decían que estaban de acuerdo con esa esperanza de Guillermo Miller. Pero otros sintieron que la fidelidad a Dios les prohibía ocultar así las verdades que él mismo había confiado a su cuidado. O sea, muchos fueron valientes y comenzaron a decir, no, yo necesito dar este mensaje porque así lo siento en mi corazón, y así lo predicaban. No pocos fueron excluidos, fueron echados de la comunión de la iglesia por la única razón de haber dado expresión a su fe en la venida de Cristo. ¿Qué les parece? Estamos hablando entre iglesias ya reformadas, entre iglesias que ya tenían toda la palabra de Dios a disposición, entre iglesias que tenían el estudio de profecías a lo que llegaba en ese tiempo. No estamos hablando de una iglesia católica que cerraba sus ojos a la Biblia, no estamos hablando ya de iglesias que tenían cierto grado de luz, pero no querían que Cristo venga. Entonces expulsaban, echaban a sus miembros que daban expresión de fe en la segunda venida de Cristo. Muy valiosas fueron esas palabras del profeta dirigidas a los que sufrían tal prueba de su fe. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Muchos usan el nombre de Jehová para glorificarlo, pero luego maltratan a sus hermanos y a sus propios miembros de iglesia, echándolos porque creen en algo que está explícitamente claro en la Biblia, pero que ellos no quieren que suceda. Entonces, como ellos no querían que Cristo venga, así enseñaban a los demás. Pero había personas que decían, no, yo creo en esto, creo en esta profecía, creo en esta verdad. Y entonces eso le costaba ser expulsado, les costaba dejar a sus compañeros, dejar su iglesia y tenían que retirarse. Los ángeles de Dios observaban con el más profundo interés el resultado de la advertencia. Cuando las iglesias rechazaban el mensaje, los ángeles se apartaban con tristeza. Recordemos que Guillermo Miller recorría todas las iglesias, a él no le interesaba si eran luteranas, bautistas, metodistas, presbiterianas, él lo que quería era esa esperanza de juicio, de segunda venida de Cristo, y que los demás los aceptaran, y muchos lo hicieron, pero la mayoría no. Entonces los ángeles veían esto que pasaba, y cuando una iglesia rechazaba, los ángeles se apartaban con tristeza. Sin embargo, muchos, los que aún no habían sido probados con respecto a la verdad del advenimiento, muchos se dejaron descarriar por esposos, por esposas, por padres o hijos, y se les hizo creer que era pecado siquiera prestar oídos a las herejías enseñadas por los adventistas, porque así se les llamaba a los que creían el advenimiento de Cristo, adventistas. Y hubo separaciones, hubo rupturas, hubo lazos que se cortaron por creer en ese mensaje. Los ángeles recibieron orden de velar fielmente sobre esas almas, porque otra luz aún habría de brillar sobre ellas desde el trono de Dios. Así que Dios les mandó a esos ángeles que vigilen a estas personas, que los guarden, que los cuiden, porque todavía esa luz tenía que ir en aumento. Los que habían aceptado el mensaje aguardaban la venida de su Salvador con un deseo indescriptible. Fíjense cómo sentían estas personas ese mensaje de que Cristo venía. El tiempo en que esperaban encontrarse con Él estaba cercano, y a esa hora se acercaban con solemne calma. Descansaban en dulce comunión con Dios, un anticipo de la paz que sería suya en la gloria venidera. Ninguno de los que experimentaron esa esperanza y esa confianza pudo olvidar esas preciosas horas de expectativa. Pocas semanas antes del tiempo señalado, la mayoría dejó de lado las tareas mundanas, o sea, las personas que estaban realmente entregadas a ese momento de que Cristo iba a venir en gloria, de que iba a terminar todo, de que ya era el fin de todas las cosas, dejaron todas sus tareas mundanales. Los creyentes sinceros, cuidadosamente, todos los pensamientos y emociones de sus corazones, como si estuviesen en el lecho de muerte, y en pocas horas cerrarían sus ojos a las escenas de este mundo. Ellos se preparaban de la misma manera como si estuvieran por terminar su vida
terrenal. No se trataba de hacer vestiduras de ascensión, pero todos sentían la necesidad de una evidencia interna de que estaban preparados para recibir al Salvador. Sus vestiduras eran blancas porque eran la pureza del alma, un carácter limpio de pecado por la sangre expiatoria de Cristo. Ojalá hubiese aún entre el pueblo que profesa pertenecer a Dios el mismo espíritu para escudriñar el corazón, misma fe ferviente y decidida. Si hubiesen seguido humillándose así ante el Señor y dirigiendo sus súplicas al trono de la misericordia, poseerían una experiencia mucho más valiosa que la que poseen ahora. Esto estamos hablando actualmente. Si volviéramos a tener un poquito de lo que esta gente tuvo, esa fe, en esa esperanza, y ahora con justa razón, porque ahora sí es la venida de Cristo, la segunda venida. En ese tiempo hubo un error, ya vamos a ver en qué consistía ese error. Pero ahora no hay errores, Cristo viene y es algo inminente. Hay muy poca oración, escasea una real convicción de pecado, y la falta de fe viviente deja a muchos destituidos de la gracia tan abundantemente provista por nuestro Redentor. Esa es la condición lamentable en la que se encuentra el pueblo de Dios en su mayoría. Hay falta de fe, no hay convicción de pecado y hay poquísima oración. Esa es nuestra condición. Nos incluimos. Dios se propuso probar a su pueblo. Su mano ocultó un error cometido en el cálculo de los periodos proféticos. Este cálculo que hizo Guillermo Miller y los creyentes de esa época tuvo un error. Algo iba a pasar en 1844, pero no era la venida de Cristo a la tierra. Estos decían, o sea, esta oportunidad de error aprovecharon los adversarios de los mileritas para decirles que este error no fue descubierto ni por los más sabios de sus adversarios. O sea, ellos sabían que había un error, querían que haya un error, pero no descubrieron tampoco cuál era. Entonces, estos enemigos del mensaje decían, vuestro cálculo de los periodos proféticos es correcto. Algún gran evento está a punto de ocurrir, pero no es lo que predice el señor Miller. O sea, ellos decían, sí, algo va a suceder, pero no es la segunda venida de Cristo, sino que es la conversión del mundo entero. O sea, ellos dieron vuelta a la profecía, no querían que Cristo venga. Ellos decían que esta profecía se cumpliría con la conversión del mundo entero y no con la segunda venida de Cristo. Pasó el tiempo de expectativa y Cristo no apareció a libertar a su pueblo. Los que habían esperado a su Salvador con fe y amor sinceros experimentaron un amargo chasco. Sin embargo, los designios de Dios se estaban cumpliendo. Dios estaba probando los corazones de los que profesaban estar esperando su aparición. Había muchos entre ellos que no habían sido movidos por un motivo más elevado que el miedo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que muchas personas se unieron al mensaje de juicio final de que Cristo venía porque tenían miedo. Pero este mensaje no es para tomarlo por miedo, este mensaje es para tomarlo por fe, tomarlo con alegría, con gozo, porque ya es el fin de todas las cosas. Una conversión por miedo no existe, un convencimiento por miedo sí, pero una conversión por miedo no, siempre debe ser movido por la fe. Su profesión de fe no había mejorado sus corazones ni sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos estaban motivados solamente por el miedo. Cuando el evento esperado no ocurrió, esas personas declararon que no estaban chasqueadas, jamás habían creído que Cristo vendría. Se sumaron al mensaje por miedo nomás. Fueron los primeros en burlarse del chasco de los verdaderos creyentes. O sea, fueron los primeros en hacer el ridículo a los demás, diciéndole, vieron, no pasó nada, fueron tontos. Y cuando que ellos también en las reuniones aparentaban creer el mensaje. Eso se llama, además de falsedad, no sé, hipocresía, ¿verdad? Pero Jesús y todas las huestes celestiales vieron y contemplaron con amor y simpatía a los pagados y a los fieles que estaban chasqueados. Si se hubiese podido descorrer el velo
que separa el mundo visible del invisible, se habría visto a los ángeles que se acercaban a esas almas firmes y las protegían de los dardos de Satanás. Qué linda esperanza que sigue vigente para nosotros. Cuando hay dardos, van a estar los ángeles protegiéndonos, pero la base de nuestro creer no tiene que ser el miedo ni el temor, sino que tiene que ser una fe que obre para gloria de Dios. Al predicar la doctrina de la segunda venida, Guillermo Miller y sus compañeros trabajaron con el único propósito de llevar a los hombres a que se preparasen para el juicio. ¿Y ese acaso no debe ser nuestro mensaje también ahora? Anunciar estas verdades. ¿Para qué? Para que la gente se prepare para este momento. Es la esperanza de la iglesia. O sea, hay mucha gente que profesa, que dice profesar una religión, pero que en el fondo no están convertidos, es solamente por fuera. Es como decir, una actividad más, una actividad religiosa. Pero eso nos sirve a los ojos de Dios, debemos hacerlo devotamente, consagradamente, de corazón. Entonces, ellos habían procurado despertar a estas personas que hacían profesión de religión a la verdadera esperanza de la iglesia, a una necesidad de una experiencia cristiana más profunda. También trabajaron para despertar a los inconversos a su deber de arrepentirse y convertirse a Dios inmediatamente. No trataron de convertir a los hombres a una secta ni a un grupo religioso. De aquí que trabajasen entre todos los grupos y sectas, sin entremeterse en su organización o disciplina. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos iban y predicaban en todos los lugares donde había agrupación de personas que estaban haciendo algún tipo de reunión, no importa en lo que sea, ellos iban y sin mezclarse en su organización ni en su disciplina, daban el mensaje a toda secta, grupo religioso, denominación o como se llame. Miller decía: en todas mis labores nunca abrigué el deseo ni el pensamiento de establecer un emprendimiento separado de las denominaciones existentes. O sea, él no quería separar las iglesias que ya habían, ni de favorecer a una a expensas de otra. Pensé en ser útil a todas, suponiendo que todos los cristianos se alegrarían con la perspectiva de la venida de Cristo. Eso pensaba él, que la mayoría de las iglesias iban a estar contentas, gozosas de este mensaje. Él pensaba que aquellos que no pudiesen ver las cosas como yo, no dejarían por eso de amar a los que aceptasen esta doctrina. No pensaba que alguna vez hubiese necesidad de tener reuniones separadas. Mi único objetivo era el deseo de convertir almas a Dios, de anunciar al mundo acerca de un juicio venidero e inducir a mis semejantes, llevarlos a que hiciesen la preparación de corazón que les permitiría ir en paz al encuentro de su Dios. La gran mayoría de los que fueron convertidos por este ministerio se unieron a las diversas iglesias existentes. Así él explica su modo de trabajar, el gozo que él tenía, la idea, la función era de todos los lugares donde la gente se reunía, el ir y llevar este mensaje. No era de estar separando, sino que más bien unir este mensaje y que todas la proclamen. Como su obra tendía a la edificación de las iglesias, por algún tiempo se la miró con simpatía. Por algún tiempo las iglesias lo aceptaron. Vamos a ver qué pasó después. Pero cuando los ministros y dirigentes religiosos se declararon contra la doctrina de la segunda venida de Cristo y quisieron suprimir toda agitación del tema, no solo se opusieron a ella desde el púlpito, sino que además negaron a sus miembros el privilegio de hasta de hablar de sus esperanzas en las reuniones de edificación en la iglesia. ¿Qué pasó? Cuando los dirigentes, los ministros, los líderes se declararon en contra de este mensaje, no solamente que no quisieron escuchar, sino que prohibieron a todas las personas que escucharan y que ni siquiera hablaran de este tema. Así, los creyentes se vieron en una posición de gran tribulación, de gran perplejidad. Amaban a sus iglesias, no soportaban la idea de separarse de ellas, pero al ver que se anulaba el testimonio de la palabra de Dios y que se les negaba su derecho a investigar las profecías, sintieron que la lealtad a Dios les impedía someterse. No podían considerar
como constituyendo la Iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad, a los que trataban de impedir el testimonio de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no podían permitir que alguien que decía estar de acuerdo con la palabra de Dios descartara sus profecías. Entonces, lamentablemente, tuvieron que separarse, los sacaron de la iglesia, a todas esas personas que compartían la idea de que Cristo venía. De ahí que se sintiesen justificados para separarse de sus iglesias. En el verano de 1844, cerca de 50.000 personas dejaron sus iglesias, se separaron. Por ese tiempo se advirtió un cambio notable en la mayoría de las iglesias de Estados Unidos. Desde hacía muchos años venía observándose un incremento cada vez mayor en la conformidad con las prácticas y costumbres mundanales y la decadencia correspondiente en la genuina vida espiritual. Pero en ese año hubo evidencia de una repentina y señalada decadencia en todas las iglesias del país. O sea, desde ese punto en que las iglesias hubo como una especie de zarandeo, donde cada miembro decidió seguir en esa iglesia que descartaba la profecía o separarse de ella. Luego que esas personas salieron, esas iglesias se vinieron abajo, sucumbieron en la mundanalidad, en los pecados, en la concupiscencia, en muchas cosas que el pueblo de Dios no tendría que caer, ¿no? Y eso pasó en todas las iglesias del país. Aunque nadie parecía capaz de sugerir la causa de ella, el hecho en sí mismo fue ampliamente notado y comentado tanto por la prensa como por el púlpito. O sea que esto se dio a conocer en el país, en todos lados, no solo de boca en boca, sino que salió hasta en los diarios. Era algo que llamó la atención a los medios, cómo las iglesias rebajaron sus normas, cómo se metió el mundo en la iglesia, cómo comenzó a haber avaricia, cómo comenzó el egoísmo, las envidias, los celos, las contiendas. En una reunión del presbiterio de Filadelfia, el señor Barnes, autor de un comentario de uso muy generalizado y pastor de una de las principales iglesias en esa ciudad, él dijo que ejercía el ministerio desde hacía 20 años y que nunca antes de esos últimos tiempos había administrado la Santa Cena sin recibir muchos o pocos nuevos miembros en la iglesia, pero que ahora no hay despertar ni conversiones. O sea, este pastor lo que dijo es que cada vez que iba a dar la Santa Cena veía caras nuevas, veía nuevas conversiones. Esta vez no encontró a nadie, al contrario, se iban. Ni mucho manifiesto tampoco de crecimiento en la gracia en quienes profesan la religión, y nadie viene más a su despacho para conversar acerca de la salvación de sus almas, y que con el aumento de los negocios y las perspectivas florecientes del comercio y las fábricas, se ha incrementado también el espíritu mundano. Y esto sucede en todas las denominaciones. ¿Qué pasó con este ministro? Antes se le veía caras nuevas en los bautismos, había conversiones. Ahora se terminó, no se veía más esa gracia de los que profesan una religión. Ya nadie lo buscaba en su despacho para conversar acerca de la salvación de las almas. Y para colmo, la gente comenzó a sentirse atraídas al comercio, hacia las fábricas, hacia lo mundano, y así terminó de corromperse lo que no tendría que haber sido, la iglesia de Dios, ¿no? En el mes de febrero del mismo año, el profesor Finney del colegio de Oberlin dijo: hemos podido comprobar el hecho de que en general las iglesias protestantes de nuestro país han sido o apáticas u hostiles con respecto a casi todas las reformas morales de la época. O sea que ya no había más reforma moral, al contrario, se iban rebajando todas las normas, se iban haciendo y permitiendo cosas que hasta ahí no se permitía. Se derribaron todas las cosas que distinguían a un pueblo protestante de los demás. Existen excepciones parciales, o sea, muy pocas excepciones, pero no las suficientes para impedir que el hecho sea general. Más tenemos otro hecho más que confirma lo dicho: la casi universal ausencia de influencias reavivadoras en las iglesias. La apatía espiritual lo penetra casi todo y es por demás profunda. Así lo atestigua la prensa religiosa de todo el país, que había una iglesia fría, una iglesia apática,
una iglesia que ya no testiguaba, que ya no tenía testimonios del poder de Dios. De modo muy general, los miembros de iglesia se están volviendo devotos de la moda, se asocian con los impíos en reuniones de placer, en bailes, en festejos. Pero no necesitamos espaciarnos sobre tan doloroso tema. Basta con que las evidencias aumenten y nos abrumen para demostrarnos que las iglesias en general están degenerando de un modo que da pena. Se han alejado muchísimo del Señor y Él se ha alejado de ellas. Lo primero que pasa es que el ser humano se aleja de Dios. Y entonces Dios, por educación, porque no es como el diablo que sigue insistiendo cuando se le cierra la puerta, se retira también. Pero la decisión es de cada uno. Estas iglesias dieron la espalda a la palabra de Dios, a sus amonestaciones, a sus recomendaciones, y abrieron anchamente las puertas del mundo, de la avaricia, de la codicia, de la envidia, del adulterio, toda clase de pecado, y así se corrompió y no está muy distinto de nuestros días. Un escritor también declaraba en la revista Religious Telescopy, o sea, telescopio religioso, decía: jamás habíamos presenciado hasta ahora un estado de semejante decadencia religiosa como el actual. Eso hablaba ya por 1800. ¿Qué será ahora lo que tienen que escribir? Ya no tiene descripción. En verdad, la Iglesia debería despertar y buscar dentro la causa de esta calamidad. O sea, la causa de esto está dentro de la Iglesia, no está afuera. Pues debe ser una calamidad para todo el que ama a Dios. Cuando recordamos cuán pocos y esparcidos son los casos de verdadera conversión y la sin igual impenitencia y dureza de los corazones, exclamamos casi involuntariamente: ¿se ha olvidado Dios de tener misericordia? ¿O está cerrada la puerta de la gracia? Tal condición en la Iglesia jamás existe sin causa. Las tinieblas espirituales que caen sobre las naciones, sobre las iglesias y sobre las personas no se deben a un retraimiento arbitrario del auxilio de la gracia divina por parte de Dios, sino a la negligencia o al rechazo de la luz divina por parte de los hombres. Aquí repetimos, no es que Dios se aleja, es el rechazo que hacen los hombres. Por eso se retira la gracia divina, el poder de Dios, de estas instituciones religiosas y también individualmente, porque cada uno hacemos nuestra decisión y en la suma se ve en la mayoría lo que elige. Una ilustración sorprendente de esta verdad lo tenemos en la historia del pueblo judío en tiempos de Cristo. Debido a su apego al mundo y al olvido de Dios y de su palabra, su entendimiento se había oscurecido y su corazón se había vuelto mundano y sensual. Así permanecieron en la ignorancia respecto a la venida del Mesías y en su orgullo, en su incredulidad, rechazaron al Redentor. Pero ni aún entonces Dios privó a la nación judía de conocer o participar en las bendiciones de la salvación. Por eso muchos que dicen los judíos no van a ser salvos, no, cada uno individualmente está siendo examinado, sea de la raza, nación, linaje que sea. Ellos tienen todavía oportunidad como la tenemos nosotros, pero los que rechazaron la verdad perdieron todo deseo por el don del cielo. Ellos habían hecho de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, hasta que la luz que había en ellos se volvió tinieblas. Y cuán grandes fueron esas tinieblas. Así es, el mundo hoy está envuelto también en tinieblas. Y en Éxodo el capítulo 19 justamente Dios habla a este pueblo al cual lo había elegido, ¿no es cierto?, para hacer luz en medio de la oscuridad ya reinante en esa época. Por ejemplo, en Éxodo 19, versículo 3 en adelante dice: y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciaréis a los hijos de Israel. Qué interesante estos primeros pasajes, ¿no es cierto? Moisés hablaba cara a cara con Dios y Dios, ¿no es cierto?, se refería a Moisés de la misma forma para hablarle, ¿no es cierto?, al pueblo y transmitirle lo que Dios pensaba de este pueblo que era sacado de Egipto, ¿no? Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí.
Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esa era la invitación de Dios. Si Israel se mantenía firme, ¿no es cierto?, en la adoración a Dios, a Jehová, que era el Dios, ¿no es cierto?, el cual había intervenido en sacarlos, ¿no es cierto?, de Egipto, de la idolatría y de la esclavitud. Dios dice que le prometía un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué significa esto? Que iban a ser por la eternidad luz, ¿no es cierto?, para todas las naciones. Pero ¿qué pasó con Israel? Muchas veces se apartó, se alejó, como recién mencionaba mi esposa, y ¿no es cierto?, eran prisioneros nuevamente de los enemigos, prisioneros de Satanás, porque podríamos decir que los países que limitaban con Israel en ese entonces, podríamos decir que eran los enemigos, ¿no es cierto?, espirituales. No solamente saqueaban a Israel, sino que también espiritualmente eran saqueados, ¿no es cierto?, y llevados a la idolatría o el paganismo. Luego en el capítulo 20 del Éxodo, Dios habla, ¿no es cierto?, a través de Moisés, y está registrada en la Biblia, ¿no?, los 10 mandamientos de Dios, que inclusive el hombre, ¿no es cierto?, el hombre de pecado, se ha tomado el atrevimiento de cambiar estos mandatos, ¿no? Y habló Dios, dice el versículo 1, todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nuevamente Dios le habla a Israel y le hace recordar que Jehová, Él, Dios, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo, del universo, es quien te sacó de la casa de servidumbre. Como seres humanos somos fácil, ¿no es cierto?, de olvidar todo lo que Dios puede hacer por nosotros. Por eso que más de una vez Dios tiene que advertirnos, ¿no es cierto?, y recordarnos lo que Él hace por nosotros. Porque no solamente nos olvidamos lo que Dios hace, sino que nos creemos hasta inclusive a veces como un Dios, con nuestras propias opiniones, o con lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Y versículo 3 dice, bien clarito, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sigue diciendo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, a las estatuas, ¿no?, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y después sigue diciendo, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El requisito de Dios, las condiciones las promesas de Dios trae condiciones, y aquí la condición es no tener dioses delante de nuestra vista. Y a veces no simplemente se puede tener una estatua en el hogar, sino que no hace falta tener tal vez una estatua justamente para adorar. El hecho de decir que Maradona es mi ídolo, ya estamos exaltando a una persona que es tan pecadora como yo y con tantas falencias como uno. O tener, por ejemplo, en el ámbito sin que nadie se ofenda, yo soy kirchnerista. Eso también pasa a ser inconscientemente idolatría. Dios detesta, aborrece todo esto, todo lo que es anteponer, ¿no es cierto?, a Dios, dejarlo de lado y poner las cosas de este mundo en primer lugar. Las cosas creadas. Las cosas creadas por el ser humano. O creadas por Dios también, nada. Y ni hablar cuando se está adorando, ¿no es cierto?, a una persona que ya murió, ni hablar a una, ni que decir de una estatua que no habla, que no dice la Biblia, que no oye, no escucha, no ve. Pero Satanás es tan astuto que cuando uno dice,
por ejemplo, prometí al gaucho Gil este año venir caminando y hacer 10 kilómetros de caminata porque me dio esto, me dio lo otro. Querido oyente, eso es mentira, es Satanás que está obrando. Satanás te puede dar el mundo. A Cristo le dijo, si postrado me adoras, yo te voy a dar todo el mundo. Y Cristo le dijo, ¿no es cierto? Escrito está, a Dios solamente hay que adorar. Es interesante porque también dice no tomar el nombre de Dios en vano, ni siquiera mencionar, por ejemplo, ¿no es cierto?, que por allí se escucha el nombre de Dios, ¿no es cierto?, para X cosas. Dios mío, por Dios te juro. Eso es paganismo, eso es ofender el nombre de Dios, es rebajar el nombre de Dios. Si realmente tenemos una conversión, si realmente queremos, ¿no es cierto?, estudiar la palabra, al estudiarla, al encontrarnos con la palabra de Dios, nos encontramos con la salvación, es Cristo. Hubo un hecho histórico, ¿no es cierto? Pedro en su conversión, después que Pedro negara a Cristo, tuvo una conversión real, en la que debemos tener todos, ¿no es cierto? No obraba Pedro, que quede bien claro, sino que estaba obrando Cristo a través de Pedro. Tal es así que multitudes, ¿no es cierto?, después de predicar Pedro, se convirtieron ese día. Entonces Pedro le dejó bien claro a esas personas que también se acercaron con corazón sincero porque estaban en idolatría, eran gentiles, ¿no es cierto?, eran personas que tenían otra doctrina, ¿no es cierto?, pero pagana. Entonces Pedro le dijo a través de Cristo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, aquí en la tierra, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Es Cristo el que salva. Cuando yo voy a adorar a otra persona, sea el gaucho Gil, la Virgen María, el Papa, Maradona, por decirlo, Kirchner, que ya está muerto, Sandro, ¿cuántos van y hacen caminata por Sandro? Y puede seguir la lista, ¿no es cierto? Estoy rebajando la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Estoy diciendo, no, yo no quiero saber nada con Cristo. No quiero que Cristo interceda por mí. Entonces, cuando venga Cristo, que es inminente su venida, y sus juicios también, no voy a poder soportar la presencia de Cristo, porque mi ídolo, mi salvación, era una cosa creada, o una persona X, o inclusive puede ser el vehículo, puede ser la familia, todo lo que se interponga, el dinero, la fama, ¿no es cierto?, el poder. ¿Cuántos corren atrás del poder? ¿Cuántos desgastan la vida? Los papas hasta aquí, ¿ustedes creen que fueron todos transparentes? No, todos se pisoteaban. Canal 26 está dando la historia. En Canal 26. Canal 26, ¿no es cierto?, del cable, habla de los secretos del Vaticano, y uno tras el otro, ¿no es cierto?, en corrupción, en paganismo, las cosas que se mencionan, ¿no es cierto?, de los papas, ¿no es cierto?, todo el poder que hay, pero pagano, para poder llegar justamente a ese trono tan deseado, que es simplemente humano, porque cuando venga Cristo, dice la Biblia, que no va a quedar nada, ni raíz ni rama. El reino de Dios va a ser perpetuo, y va a ser un reino divino, un reino del rey, realmente, del rey que le corresponde. El trono que le corresponde a un rey justamente es a Dios. Entonces, para aquellos que rechacen a Cristo y pongamos de ídolo, ¿no es cierto?, paganos, dice el Salmo 81, versículo 9 en adelante: no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a dioses extraños. Yo soy Jehová tu Dios,
nos dice a nosotros, que te hice subir de la tierra de Egipto, que te saqué del pecado. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo, o yo, ¿no es cierto?, como persona, no oyó, dice, mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Qué interesante que cuando endurecemos nuestro corazón, cuando rechazamos la salvación, cuando no hay un corazón sincero, cuando no hay una verdadera conversión, cuando no vamos a Cristo cada día, cada mañana, cada tarde, ¿no es cierto?, a arrodillarnos, a confesar nuestros pecados, que de parte no demanda dinero, porque seguramente aquellas personas que vienen de lejos, de corazón sincero, al Gaucho Gil, tienen que gastar en nafta, comida, alojamiento. ¿Cuánta plata se va? Que cuando Dios dice, no quiero esos sacrificios, yo quiero sacrificio de tu vida, que me entregues tu vida. Ese es el verdadero reconocimiento a un rey que va a venir pronto. Dios no va a llevar a nadie que no lo reconozca y esté sumiso, ¿no es cierto?, a las órdenes de Dios. Entonces, cuando hay un corazón endurecido así, simplemente Dios tiene que hacerse a un lado y dejar, ¿no es cierto?, a la deriva, dejar en las manos de la propia persona para que selle su destino eterno, que lamentablemente es la muerte eterna con Satanás y sus secuaces. Celular 03773 15 485867. Pueden solicitar gratuitamente sus Biblias, también el libro profético Conflicto Cósmico, este libro que es tan difundido por Anabel Ascar en Crónica TV, donde ella hace más de 3 años que dice, por favor, si alguien quiere saber qué va a pasar con este mundo, qué va a pasar con las naciones, qué va a pasar con las personas, qué va a pasar con las catástrofes, lean este libro, Conflicto Cósmico, y ella, o también suele nombrarlo como el conflicto de los siglos. Ella, sin profesar ninguna religión, utiliza su medio para promocionar esto que es la verdad presente, porque es lo que va a pasar a este mundo y a los que estamos dentro de este mundo, según lo que uno elija. Si estamos de parte de Cristo, nos tocará sufrir, pero reinaremos con Él en su segunda venida. Si elegimos la marca de la bestia y nos ajustamos a esa unión ecuménica que hay en todo el mundo, también tendremos nuestra recompensa según nuestras decisiones y según nuestras obras. También estamos entregando gratuitamente material de salud sobre diabetes, cáncer, colesterol, primeros auxilios, también cómo dejar el tabaco y cómo dejar el alcohol. Esta última partecita del programa es auspiciado por Milanel, salud para tu piel con cosmética y productos de primer nivel. Solicita una vendedora al 03773 414437. Bueno, tenemos mucha información sobre salud para comentar. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Habíamos estado hablando estos días acerca del uso de la leche de vaca actual, cómo está extraída y comercializada de una forma inhumana, de una forma cruel, de una forma violenta, donde el animal está expuesto a esas ordeñadoras mecánicas mucho tiempo, estando de pie, cansado, con úlceras en las piernas, con moscas que le van haciendo heridas, como la ubre de la vaca se va agrietando, sangra, tiene pus. Por eso esos animales están continuamente con antibióticos porque viven enfermos. Esos antibióticos van directamente a la leche del animal y eso pasa a las personas que la toman. También son inducidas químicamente con hormonas para que produzcan más. Entonces una vaca que puede vivir mucho tiempo produciendo una producción mediana de leche de 10 a 15 litros, ahora es ordeñada todo el día y solamente alcanza a vivir de 3 a 6 años y esa vaca cae cansada, cae muerta y entonces es llevada a planta frigorífica para que de ahí se la muela y se la haga todo tipo de embutidos como salchicha, picadillo, fiambre, y eso es lo que después comen las personas. Un animal que murió en poco tiempo de vida porque por los tumores, por los distintos cánceres que se le produce, por la forma adulterada en que se le alimenta, porque en vez de pastar, en vez de comer hierbas
pasto, como Dios creó un animal herbívoro, se le da harina de hueso, harina de pescado, y así se altera todas las funciones del pobre animal, que de hambre come lo que le dan, estando encerradas, no caminan, no la sacan al sol, ni siquiera a veces le dan agua. Entonces así es una vida de esclavitud, una muerte lenta, una muerte indigna de todos estos animales, y todos los que son responsables de esto, Dios va a tomar en cuenta, porque Dios puso al hombre como administrador, como guardián de las cosas creadas, no como verdugo y destructor de todo lo que queda en sus manos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo reemplazar esa leche de vaca? Estamos hablando, ya sea en polvo, líquida o la que sea, está demasiado contaminada como para consumirla. Eso está produciendo cada vez más intolerancia, cada vez más tipos de alergia, cada vez más distintos tipos de alteraciones digestivas. Y entonces la solución podría ser hacer leche de otro origen, que sea vegetal, por ejemplo, la leche de soja. También puede ser la leche de almendras. Vamos a repasar un poquito esto. En los últimos años, la mercadotecnia del nuevo orden mundial ha desprestigiado el consumo de la soja como riesgo de salud. ¿Por qué? Porque esto de la leche de vaca ha llegado a muchísima gente. Hay mucha gente que ya está dejando de usarla porque ve los efectos, ve la contaminación que trae, las enfermedades, y entonces está optando por la soja. Pero entonces entre el comercio de la soja y la leche comienzan a bombardearse. Entonces la soja, los que están de parte de la soja, dicen, bueno, la leche está contaminada, es cierto, es verdad. Y entonces los que están de parte de la leche de vaca dicen, sí, la soja también es transgénica y está contaminada, y también es verdad. Entonces vamos a analizar esas dos posturas, a ver con cuál nos quedamos, ya que está todo contaminado. Bueno, se ha ido un poco al extremo en cuanto a la soja, al decir que es un riesgo para la salud, pero vamos a hacer, ¿no es cierto?, un énfasis de que hay potentes pesticidas, y si bien, por ejemplo, países como Brasil, como Argentina, que hace años, hace más de 10 años, que toda la soja que se planta aquí en Argentina es transgénica, así que tengan idea de lo que estamos hablando. Lo que sí es que tampoco la industria de los lácteos quiere perder sus niveles de venta, y han sufrido una caída en sus ventas, una considerable caída ha tenido la leche de vaca, luego de que personas, sin decir de ninguna religión, han comenzado a publicar todo lo que pasa con estos animales, cómo es la producción, cómo no se tiene en cuenta los niveles de higiene, no se tiene en cuenta tampoco el bienestar del animal, sino que son directamente animales esclavos, que se los tiene a gusto y placer de los dueños, hasta exprimirlos, hasta agotarlos y hasta que mueren cansadas de esa situación. Así entonces, bueno, nos queda la opción de la soja. La soja tiene proteínas, tiene calcio y muchas otras propiedades, y también ayuda hormonalmente a las damas, así como la cebolla. La cebolla tiene niveles de hormonas naturales para las mujeres, la soja también. Y puede ser consumida porque es una excelente oleaginosa y es muy nutritiva. Se lo puede usar en distintas formas, en leche, en queso, en yogur, también de manera natural, y también una forma muy importante y muy fácil de hacer es los germinados. Un día de esto vamos a hablar de los germinados y vamos a ver qué tan fácil es, y esos brotecitos que tanta propiedad tiene y tanta falta hace a nuestros cuerpos, que últimamente todo lo que comemos es antinatural, ya no quedan casi cosas naturales a nuestro alcance. Todo lo que nos venden o está contaminado con plaguicidas, o tiene transgénico, o tiene pesticida, o tiene químico, o tiene agroquímico, todo tiene algo que va haciendo que nuestra alimentación sea cada vez más antinatural y cada vez más dañina para nuestra salud. Pero debemos tener cuidado con la soja procesada, la que es deshidratada. Esta es buena consumirla de una forma no tan seguida, por ejemplo 2 o 3 veces por semana. Pero también tenemos el caso de que si es una soja transgénica, como la argentina, entonces a los granos debemos remojarlas durante 3 días. Bueno, hay que tener paciencia, pero vale la pena.
Entonces durante 3 días, cada 2 o 3 horas, se la remoja, se le cambia el agua, se va tirando el agua, ¿no es cierto? Así se hace hasta que quede el agua totalmente transparente y ahí sí, con toda confianza, se la puede consumir. Debemos cuidar nuestro cuerpo ya que es el templo del Espíritu Santo. También podemos hacer huertos familiares, volver a hacer huerta, volver a tener en nuestro propio hogar nuestros vegetales, nuestros alimentos, para que directamente salgan de la tierra a nuestra mesa sin tener que estar adulterado con tantas cosas químicas. Se nos acaba el tiempo, la crisis final viene como un tsunami. Hay que salir de las ciudades, hay que vivir en el campo y venir y predicar a las ciudades. Maranata, Cristo viene, ese debe ser el saludo de todo cristiano. Cristo viene muy pronto. La palabra Maranata significa eso. Entonces también vamos a hablar cómo hacer una fácil leche de almendras. En una batidora, que posee una licuadora, ponemos un poco de agua, ponemos unos granos de almendra, pueden ser 5 o 6, con un poquito de coco rallado. Eso se bate enérgicamente y luego se cuela y ya está lista para tomar. Es algo muy fácil. Bueno, ustedes me dirán, las almendras están muy caras, sí, bueno, está todo caro. Pero ¿qué es mejor? Comprarte una leche de vaca que viene con pus, con sangre, con antibiótico, con hormonas femeninas. Te tomas un cóctel que es imposible saber cuán dañino es para nuestro cuerpo y te sale 10 pesos, o una leche de almendra que te sale el doble, pero estás teniendo salud, vitaminas, proteínas, minerales, que si vas a una farmacia y compras todo eso por separado, te sale mucho más caro. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de algo que a mí me gusta, pero vamos a hablar del helado. ¿Qué efectos tiene el helado? Efectos nocivos. Como bien sabemos, el helado es usualmente hecho, o sea, de forma casera, suele ser leche, azúcar y huevo. Y bien sabemos que estos elementos todos juntos son nocivos para la salud. Si lo comemos por separado, tal vez no tanto, pero mezclando leche, azúcar y huevo es una bomba, ¿no? Pero ¿cuántas personas saben de los otros ingredientes que se encuentran en los helados? Porque se le ponen otras cosas más. La mayoría de los productos de helado toman ventaja del hecho que no son obligados legalmente a enumerar todos los aditivos que usan para el helado. O sea, nosotros nos compramos un helado y no viene el cucurucho todo lo que estamos comiendo. Lo compramos y nos sentamos y en menos que canta un gallo nos comemos el helado, además que se derrite todo. No sabemos los químicos que le ponen, los ingredientes, los componentes, dando prioridad a la estabilidad del congelamiento, efectividad de costos y sabor. Entonces se da prioridad a eso y se deja de lado las otras cosas. Mezcla de químicos que son empacados y vendidos como helados, pero no tienen el nombre verdadero, llamándolo con un nombre que no le pertenece. De acuerdo con la revista Arrow de septiembre de 1985, según análisis de laboratorios, se ha descubierto que los siguientes ingredientes pueden encontrarse fácilmente en cualquiera de los helados. Vamos a ver cuáles son estos elementos. Y agárrense, querido, querida que estás escuchando, porque esto es fuertísimo. Bueno, aquí va el primero. El dietiloglucol. Son químicos baratos usados como emulsificador, usado para unir dos ingredientes en suspensión. O sea, es algo que se usa para unir dos cosas. Eso reemplaza al huevo, porque sabemos que el helado comercial no tiene huevo. Entonces es el mismo químico usado para sostener temperaturas en radiadores de automóviles y como removedor de pintura. Ese químico se llama dietiloglucol. Se le pone al helado para que haga las funciones del huevo. Pero que después en el taller mecánico se lo usa para los radiadores y se lo usa para remover pintura. Vamos a otro ingrediente. El piperronal está usado como sustituto para la vainilla. Bueno, menos mal que ese helado de vainilla no me gusta mucho, pero es un químico para matar piojos. Piperronal es un componente que tiene los piojicidas, pero como tiene sabor a vainilla, adentro del helado. Tenemos otro, el aldehído C17.
está usado como saborizante de cerezas. Bueno, tampoco tampoco me gusta el sabor cereza, pero es un líquido inflamable usado como anilina para teñir plástico y artículos de caucho. O sea, me parece que la heladería está muy cerca del taller, porque hay cosas que se usan en el taller mecánico y ya lo ponen al helado. Para tener sabor a cereza, aldehído C17. Luego, etilo acetato, usado para darle al helado sabor a piña o sabor a ananá. Bueno, tampoco uso ese sabor, pero dice que se usa como limpiador de textiles y cueros. Sus vapores son reconocidos como causa de daño crónico en los pulmones, hígado y corazón. Epa. Así que este etilo acetato, perdón, es muy difícil la palabra, etilo acetato, está usado para darle sabor a ananá, pero es un limpiador de textil y de cuero. Es algo horrible, ¿no? Tenemos otro, el batiraldehído, usado para dar sabor a nuez. Bueno, tampoco suelo pedir sabor a nuez, pero este es un aceite disolvente de pintura. Yo no sé cómo no se nos caen las tripas con todo esto. Bueno, hasta aquí me salvé, no como piña, ni cereza, ni nuez. Pero aquí viene el amilacetato, usado para dar sabor a bananas. Bueno, ahí sí, ahora me toca a mí. Dice, también usado como aceite disolvente de pintura. Con todas estas cosas químicas realmente agresivas para la salud, están haciendo saborizantes de helado. Tengamos mucho cuidado, tratemos de comprar los helados. Dice que si uno compra el más caro por ahí, utilizan saborizantes más, un poquito más alimenticios y no tan dañinos, tan químicos. Pero en lo posible tratemos de hacerlo en casa, batiendo un poco de distintas frutas. Se obtiene una riquísima crema de helado que ustedes quieran, solamente con la fruta bien fría y batida en una batidora común, una licuadora, pueden tener un sabroso helado. Bueno, recordamos nuestro número celular, nos estamos despidiendo, 03773-1548-5867. Gracias por compartir este momento con nosotros, Dios los bendiga.